bienvenida. La violencia machista no tiene solo una víctima, tiene muchas víctimas. Alrededor de una mujer hay padres y madres, hermanos, hermanas, amigos, amigas, vecinas, compañeros y compañeras, y sobre todo hay hijos e hijas menores de edad. Prácticamente en todos los casos, cuando una mujer interpone una denuncia por violencia de género, tiene que tomar una decisión porque está viviendo una situación de violencia, no solo tiene que pensar en ella, sino que tiene que pensar también en sus hijos menores. Hoy, en Andalucía, sabemos que miles de niños y niñas y adolescentes están expuestos a la violencia de género y la sufren. Algunos la pagan con la vida y sabemos también que cada vez más mujeres jóvenes la están sufriendo y que es ejercida por sus parejas, en muchos casos también jóvenes. Una realidad muy dolorosa, persistente e injusta, que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de la infancia. Una tragedia que ningún ser humano puede tolerar y ante la que hay que seguir luchando desde todos los frentes, las mujeres y los hombres unidos. La formación y la investigación, la sensibilización y coordinación son nuestras aliadas en esta lucha. Por ello, en este segundo congreso pretendemos profundizar en el estudio de la violencia de género y en las consecuencias que tiene en niños y niñas y en adolescentes. Es muy probable que aquellos menores que viven y conviven en una situación de violencia, aquellos menores que crecen en la falta de respeto, es muy probable que repitan posteriormente a lo largo de su vida esas pautas de comportamiento que han aprendido, porque interiorizan como normal lo que no es, pero aprenden a obtener réditos también, no a través del diálogo, sino a través del chantaje y de la violencia. Hay que romper todos los círculos de la violencia, la transmisión intergeneracional. Hay que visualizar a todas las víctimas, también a las otras víctimas, que hasta hace poco han permanecido ocultas. Cada uno y cada una de nosotras debe renovar su compromiso en esta lucha que requiere estar permanentemente mejorando, estudiando y avanzando, como lo vamos a hacer en este congreso. A veces la reflexión que se plantea es que los menores que conviven en esa unidad familiar no son agredidos. En muchos casos, cuando la violencia se ejerce de forma directa contra esos menores, es cuando la madre normalmente decide romper con esa situación. Pero lo que nos olvidamos es que en casi todos los casos, o en todos los casos, el menor sufre esa violencia, de manera directa o indirecta. Hoy vamos a dedicar este congreso a seguir avanzando en todos aquellos proyectos, en todos aquellos programas que venimos desarrollando desde hace unos años y que se ocupan directamente de la atención a los menores que sufren esa violencia. Hoy queremos, una vez más, agradecer al presidente de la Junta de Andalucía que esté aquí. Siempre digo, presidente, que el movimiento se demuestra andando y el apoyo y el compromiso de las políticas del Gobierno de Andalucía se demuestran también con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía esta mañana en este congreso, como ya lo hizo en el primero. Andalucía lleva mucho tiempo desarrollando programas concretos y específicos dirigidos a la atención concreta y específica de los menores. Estamos hablando de un presidente que no solo viene el día que hay que inaugurar el Congreso, sino que, sobre todo, habla, trabaja y tiene un compromiso con la erradicación de la violencia de género, no solo ahora porque es presidente de la Junta de Andalucía, sino desde que yo lo conozco hace mucho tiempo. Por eso yo quiero agradecerte hoy, una vez más, tu presencia, porque estoy segura de tu compromiso, pero creo que es importante también tu presencia esta mañana. Muchas gracias, presidente. Tienes la palabra. Buenos días. Lo
Lo primero es darle la bienvenida a este segundo congreso, cuyo fin es contribuir al estudio de la violencia contra las mujeres, pero sobre todo su objetivo es erradicarla. Erradicar esta violencia sobre las mujeres que cotidianamente nos asalta, nos perturba, con el conocimiento de que todavía es un camino lejos de haberse recorrido. La Organización de Naciones Unidas reconoce que la violencia de género es el crimen encubierto más frecuente en el mundo. Es una violencia que hay que atajar con radical firmeza, ha dicho el escritor Antonio Muñoz Molina, porque se trata de una barbarie permanente que es tan sucia como el terrorismo y que como él se fortalece en la impunidad y se sostiene en el abuso del fuerte contra el débil, de la negación de la humanidad de la persona que va a ser maltratada. Es verdad, es exactamente una forma de terrorismo porque utiliza el terror para ejercer la dominación de un hombre sobre una mujer. No podemos retroceder en la denuncia y en la condena de los malos tratos sobre las mujeres. Al contrario, debemos estar siempre dispuestos a dar pasos adelante para luchar contra esta lacra. Por eso, la celebración de este congreso es muy importante. Son jornadas de estudio que representan una oportunidad más para erradicar la violencia. Debemos seguir avanzando en el conocimiento, en la investigación de las causas, las características y las consecuencias de la violencia de género, y hacerlo también mediante la formación y la especialización de todos los profesionales implicados en combatirla. Son muchos los aspectos en los que tenemos que seguir profundizando. Es fundamental el análisis y el seguimiento de los instrumentos puestos en marcha para la erradicación, pero también de las medidas de protección y de la atención integral a las víctimas. También hay que considerar de modo especial las repercusiones de la violencia machista en la salud, en el empleo, en la vida social de las mujeres, en la vida de las familias, porque es importantísimo dar con el origen para erradicar, como dice la propia palabra, eliminar el problema desde la raíz. En estas fechas celebramos 30 años del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que recogemos como un objetivo común de todos los andaluces y andaluzas propiciar la igualdad efectiva entre el hombre y la mujer. Han sido 3 décadas y creo poder decir que Andalucía, que se ha transformado en muchos aspectos de su vida cotidiana, quizá donde más ha avanzado es precisamente en los importantísimos pasos que hemos dado hacia una sociedad más justa, más igualitaria, al trabajo en igualdad y, sobre todo, hemos avanzado en esa parte menos visible de la igualdad, que no es la formal, sino que es la que se hace todos los días, la lucha contra todo tipo de discriminación, que también está en la Constitución, que no es una letra que está escrita en la Constitución, sino que hay un mandato a los poderes públicos para hacer real y efectiva esta igualdad. Y es verdad que la crisis económica actual puede hacer invisible este problema. Esta crisis, con ella, corremos el riesgo de pensar que este no es el momento de hablar de la igualdad, o incluso decir que las prioridades son otras, porque el aviso de la crisis nos puede llevar a planteamientos que oculten el problema, porque esta crisis, además de crisis económica, está siendo crisis de la política, y este es un problema que solo resolveremos con una acción compartida de los poderes públicos y de la sociedad, y eso es política. Y eso es política. Ven ustedes que se busca una especie de mantra, una especie de gurú que resuelva todos los problemas económicos, y que parece que hemos encontrado en la tecnocracia el fin de la crisis. Ya van dos gobiernos del euro tecnocráticos,
ambos presididos por varones y ambos con una inmensa mayoría de hombres que parece que son los expertos únicos que pueden resolver esta crisis. Es un paso atrás. Es un paso atrás y no nos damos cuenta, no lo percibimos por la angustia de que lo que hay que solucionar es la crisis. Luego, es verdad que no nos damos cuenta de que la crisis no es un problema ni masculino, ni femenino, ni de expertos. Es un problema de política. Es un problema de que funcione el Banco Central Europeo, de que funcione la idea de Europa, de que funcione el saber que tenemos que compartir los problemas y, por lo tanto, las soluciones, pero da la impresión de que todo lo resolvemos conformándonos con buscar en la tecnocracia la solución a un problema. No es así. Las políticas de igualdad, además, son una inversión a largo plazo, una inversión que benefician a toda la sociedad y no solamente a las mujeres. Por eso creo que no podemos retroceder, y más en tiempos de crisis, en los logros conseguidos. Y por eso creo que más en tiempos de crisis hemos de mantener el esfuerzo inversor en políticas de igualdad. Un esfuerzo que además se tiene que ver reflejado en los presupuestos, que no es solamente palabra, sino que hay que verlo en los presupuestos de cada año. Porque para nosotros, desde luego en Andalucía y en el gobierno andaluz, así es. El hacer efectiva la igualdad es un mandato indeclinable. No se trata, insisto, de que todas las leyes tengan pintado el principio de igualdad. Se trata de que además los que tienen que aplicar las leyes, los que tienen que ejecutar las leyes, los que tienen que aprobar los reglamentos, sepan que constitucionalmente están obligados a hacer efectivo ese principio de igualdad. Y quiero también decir que con la crisis parece que hay otros problemas más importantes y se está creando una especie de velo que trata de ocultar esta lucha por la igualdad. Hay una cierta deslegitimación de muchos factores que son factores que suponen el motor cierto de la lucha por la igualdad. Por ejemplo, el feminismo. Hay hoy día una especie de corriente neomachista que trata de ocultar la verdadera potencia del feminismo por la efectividad de los derechos. Tratan incluso algunos de identificar feminismo con machismo, siendo así que el feminismo es literalmente constitucional, artículo 14. Autoridades, amigos y amigas, bienvenida. La violencia machista no tiene solo una víctima, tiene muchas víctimas. Alrededor de una mujer hay padre y madre, hermanos, hermanas, amigos, amigas, vecinas, compañero y compañera, y sobre todo hay hijos e hijas menores de edad. Prácticamente en todos los casos, cuando una mujer pone mayormente a lo largo de su vida esas pautas de comportamiento que han aprendido, porque interiorizan como normal lo que no es, pero aprenden a obtener réditos también, no a través del diálogo, sino a través del chantaje y de la violencia. Hay que romper todos los círculos de la violencia, la transmisión intergeneracional. Hay que visualizar una denuncia por violencia, interpone una denuncia por violencia de género. Tiene que tomar una decisión porque está viviendo una situación de violencia, no solo tiene que pensar en ella, sino que tiene que pensar también en sus hijos menores. Hoy, en Andalucía, sabemos que miles de niños y niñas y adolescentes están expuestos a la violencia de género y la sufren. Algunos la pagan con la vida y sabemos también que cada vez más mujeres jóvenes la están sufriendo y que es ejercida por sus parejas, en muchos casos también jóvenes. Una realidad muy dolorosa, persistente e injusta, que vulnera los derechos fundamentales de las mujeres y de la infancia. Una tragedia que ningún ser humano puede tolerar y ante la que hay que seguir luchando desde todos los frentes, las mujeres y los hombres unidos. La formación y la investigación, la sensibilización y coordinación son nuestras aliadas en esta lucha.
Por ello, en este segundo congreso pretendemos profundizar en el estudio de la violencia de género y en las consecuencias que tiene en niños y niñas y en adolescentes. Es muy probable que aquellos menores que viven y conviven en una situación de violencia, aquellos menores que crecen en la falta de respeto, es muy probable que repitan posteriormente